2019, que en realidad pues se vio frustrado por la situación que se da a partir de febrero de 2020. Pero yo tengo la certeza de que si aún en medio de la pandemia el gobierno o el país ha logrado las metas que han sido destacadas por el presidente, de aquí en adelante, señores, esto se va a poner mejor. 12.000 millones de dólares mencionaba el presidente en estos planes de reactivación económica que, como tú mencionabas, tiene que ver mucho con la construcción de algunos proyectos importantísimos. Por ejemplo, estaba hablando el presidente de la línea 3 del metro, el túnel bajo el canal, la extensión de la línea 1 del metro hasta Villasaita, el ramal de la línea 2 hasta el aeropuerto internacional de Tocumen y la construcción del nuevo hospital del niño. Y yo le asumo lo que conversábamos ahí mientras escuchamos al presidente, el tema, por ejemplo, de áreas importantes de mucho crecimiento, como es el área de Panamá Norte, la Cabima, que consiste mucho en este aspecto de poder darle a las personas todo ese aspecto de traer algo de tranquilidad a los panameños que viven en ese lugar. Vamos a unir en estos momentos al viceministro Carlos Roñoni, que ha estado muy pendiente de toda la transmisión de SER TV. Le agradecemos, viceministro, por estar con nosotros. Creo que hay algunos elementos que podemos sacar. El presidente, como se esperaba, habló, y voy a empezar con usted, viceministro, del tema agropecuario. Creo que es algo que es fundamental. Estoy en compañía de Julio Bermúdez. Lo escuchamos en estos momentos y le damos la bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, dentro del informe a la Nación, el presidente Cortizo habla del sector agropecuario. En primer lugar, las leyes que se han impulsado y sobre todo de la confianza que ha sentido el sector, lo cual se ha traducido en números positivos para el sector agropecuario si lo comparamos el año 2019, cuando no vivíamos en pandemia, con el año 2020, que pese a la pandemia, y hoy lo resaltó el señor presidente, que gracias a ese esfuerzo de miles de panameños y panameñas a lo largo y ancho de este hermoso país, hemos podido garantizar la cadena de suministro alimenticio, sobre todo de las áreas de producción a las capitales de provincia. Y esto se ha dado dentro de situaciones muy difíciles. Sin embargo, el agro no se ha detenido. El presidente, en el informe a la Nación, resalta el impacto del programa Panamá Agro Solidario, Agrovida, también los apoyos que se han dado a través del Banco de Desarrollo Agropecuario y sobre todo el impacto que ha tenido el Plan Panamá Solidario como instrumento de paz social en este país. Hoy se ha dicho en varias ocasiones, se ha mencionado a través de la radio y la televisión, que desgraciadamente algunos países vecinos no cuentan con esa paz social que hoy, gracias a Dios y al esfuerzo de todos los panameños y sobre todo al impacto del Plan Panamá Solidario, estamos viviendo. Yo creo que hoy lo decía el presidente hace un rato, se le ha llegado a 14.233 productores con el Plan Panamá Solidario, sobre todo aquellos productores que han sido proveedores de productos frescos que complementan la bolsa de comida del Plan Panamá Solidario, y por supuesto que el bono físico y el vale digital han sido instrumentales para poder calmar un poquito la situación social que se produjo, los efectos socioeconómicos de la pandemia, a través del instrumento de paz social que ha representado el Plan Panamá Solidario. Pero, viceministro, además del impacto en el sector agropecuario, ha habido un impacto del Panamá Solidario en el sector comercio del país. ¿Nos puede hablar de esto? Sí, con mucho gusto. Bueno, a la fecha se han entregado 10.7 millones de vales digitales que se han acreditado a la cédula de identidad personal y 3.3 millones de bonos físicos. Esto es un impacto al final en la economía nacional que, como bien señala, no solo es en el sector agropecuario, porque hemos podido adquirir alimentos y medicamentos con las acreditaciones de los bonos físicos que superan los 1.000 millones de balboas en los 16 meses que llevamos de pandemia. Esto ha logrado calmar a la población panameña y sobre todo dar un alivio a los panameños más vulnerables en momentos tan difíciles en los cuales es normal. Todos hemos estado muy nerviosos, muy preocupados, sobre todo con el futuro. Hoy el presidente del informe también resaltaba
que la estrategia número 1 de reactivación económica es el programa de vacunación. Es importante atacar y superar el problema de salud pública que tenemos ocasionado por la COVID-19. Mencionaba que viene 1 millón de vacunas en el mes de julio y es importante seguir vacunándonos y segundo también seguir aplicando esas medidas de bioseguridad para evitar el contagio. Si mantenemos el control, nos anunciaba hoy el señor presidente, seguimos el programa de vacunación como estrategia número 1 para salvaguardar la vida y la salud de todos nosotros y también para promover la recuperación económica. Se vislumbra que en el mes de enero, que es a poco más de 6 meses, vamos a poder prescindir del uso de mascarilla, por ejemplo, en lugares públicos. Yo creo que son excelentes noticias dentro de esta situación tan difícil. El Plan Panamá Solidario y el plan de vacunación han ofrecido esa paz social que estamos viviendo en nuestro país y ya se ven índices importantes de reactivación económica, los cuales han sido proyectados por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y también calificadoras de riesgo, lo cual es muy alentador si vemos que esa proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, dentro de una situación de pandemia mundial, está entre el 9 y el 11%. La luz al final del túnel, viceministro, las perspectivas del sector agropecuario en los próximos meses, háblenos de eso, niveles de inversión, ¿qué puede esperar la comunidad, ese sector agropecuario que ha sido tan respaldado hasta este momento? ¿Qué le depara los próximos meses? Bueno, el fertilizante más importante de nosotros los productores es la confianza y esa seguridad jurídica que por muchos años estuvo ausente del diccionario del productor agropecuario panameño. Eso el presidente Cortizo marcó el terreno desde el primer gabinete que fue en el INA, en Divisa, el 3 de julio del año 2019, se fueron marcando las acciones concretas del gobierno. Nuestro sector logró crecer el 3% en medio de la pandemia. Estos son números realmente positivos y sobre todo se debe a ese esfuerzo, al celo, fervor y la constancia del productor agropecuario que en medio de dificultades supo crecer y así lo demuestran los números. Las cifras oficiales acreditan que hay un 10% de superficie sembrada si comparamos el 2020 con el 2019 y estamos vislumbrando un crecimiento este año versus el año pasado, es decir, un crecimiento de 2 años prácticamente en pandemia. El arroz lo hemos visto recuperarse, la producción de leche también a nivel nacional y las hectáreas que tenemos sembradas de cebolla, tanto en Tierras Altas como en la región de Azuero. Todo esto es producto de esa confianza y sobre todo también del aspecto positivo que ha inyectado en el sector las compras del Plan Panamá Solidario, las cuales se han hecho transparentemente y también a precios justos y equitativos. Nosotros lo que estamos previendo es un crecimiento y mayor actividad del sector agropecuario. Quiero agregarle a la audiencia algo importante que ya ha dicho Julio, el viceministro también ha mencionado, son esas entidades que son el termómetro de las economías de nuestros países o del bloque de países. Y hablo de organismos no gubernamentales, hablo de entidades que también están muy ligadas al aspecto privado, pero todas, como dijo el viceministro y Julio, coinciden entre un 9 y 12%. Les digo, hay países que en estos momentos cuentan solamente con un 2 o 3% y algunos incluso están en línea roja para efectos de en los próximos 2 años poder reactivarse. Están hablando del 2025. En Panamá, por el contrario, las cosas han cambiado. Y les reitero nuevamente lo que dijo el Banco Mundial, 9.9%. El Fondo Monetario Internacional, FMI, 12%, que es uno de los más importantes a nivel internacional. El Fitch, que es una de estas agentes que se encarga de calificar a los países y regiones, incluso a las empresas, habla de 9.2%.
Moody's, que es otra casi similar, 8%, The Economist, que aparte se puede vislumbrar a través de la revista, un 11%, y nosotros, el Ministerio de Economía y Finanzas, para así decirlo, para efectos panameños, un 9%. O sea que hay una coincidencia, no es algo al azar, es una coincidencia de una progresiva y reactivación económica y se va a vislumbrar. Y esto, el viceministro y Julio, nos permite ver que así como nos miran ellos, los inversionistas van a mirar a Panamá. ¿Le permite a usted, viceministro? Bueno, definitivamente que es, como decía don Julio hace un rato, esa es la luz al final del túnel, una luz que se va a ver mucho más brillante y más cerca a medida en que avance el programa de vacunación. Es importante que aprovechemos. Nosotros en Panamá tenemos la dicha de tener gran cantidad de vacunas de primer nivel, como es la Pfizer y AstraZeneca. Aprovechemos que las tenemos a disposición y sobre todo agradecer nuevamente al personal médico, a nuestras enfermeras, los auxiliares, por ese esfuerzo que están haciendo 24/7 por vacunarnos. Es importante atender un programa, la reactivación económica, la mejor herramienta que tenemos a través de la utilización de la vacuna, de las medidas de seguridad para evitar el contagio. Una vez que salgamos del virus y podamos entrar quizás en una vida un poquito más normal el próximo año, yo estoy seguro que ese crecimiento de nuestro país, que es un país de gente que trabaja, es un país de gente buena y sobre todo pujante, así nos ha caracterizado la historia, y esta no va a ser la excepción. Sin embargo, tenemos que atender el tema de salud porque estamos ante una crisis sanitaria que tiene repercusiones muy graves económicamente. Yo creo que toda esa coincidencia, tanto de organismos internacionales como de agencias calificadoras y del propio Ministerio de Economía y Finanzas, lo que señalan es que ya se está empezando a mover la economía. Y como dices tú, Ángel, al final hay países que desgraciadamente van a tener cifras o muy bajas o inclusive negativas. El año pasado nosotros tuvimos un golpe muy grande en la economía del país, producto de las cuarentenas que tuvimos que vivir para poder estar hoy donde estamos. Yo siento que el ministro Sucre, a raíz de todas las medidas que ha tomado, ha demostrado con números que los sacrificios han valido la pena, y ahora nos toca, conjuntamente con el sector privado, el sector productivo, industrial, el comercio, echar para adelante y poder alcanzar, ojalá, ese 10% de crecimiento cuando cerremos el año 2021, y de esa manera vamos a entrar a una buena velocidad, un buen nivel en el año 2022, que esperemos, antes ustedes conversaban, que todos los planes que se vieron interrumpidos producto de la pandemia se puedan retomar con fuerza y vigor el próximo año y en lo que queda del segundo semestre del 2021. Le permito, señor viceministro, y a Julio Bermúdez, que cada uno haga una reflexión final acerca del discurso del presidente. Obviamente ha sido un día muy atareado, pero lo importante fue ese aspecto del nutrido del informe del presidente de la Nación. Le permito a usted primero, viceministro, después a Julio Bermúdez. Bueno, el informe del presidente Cortizo recoge un gobierno que entró con muy buen ritmo. Íbamos cumpliendo las metas que están contempladas en el plan de gobierno, y se vio interrumpido esa velocidad que íbamos tomando, sobre todo los primeros meses del año pasado, por la pandemia de la COVID-19. Un gobierno que definitivamente ha tenido que afrontar un reto histórico sin precedente alguno en los últimos 100 años de la humanidad. Esperemos que no tenga más nadie que vivir, un pueblo ni una humanidad, lo que nos ha tocado vivir a nosotros, pero al final del día, pese a la pandemia, hemos podido seguir trabajando. Una vez nos organizamos, yo creo que es importante resaltar, Ángel, que el Plan Panamá Solidario, la emergencia nacional, se dicta el 13 de marzo del 2020, y a finales de mes, el 27 de marzo del 2020, ya estaba funcionando el Plan Panamá Solidario, e inicia con las bolsas de comida y con los bonos físicos,
y se ha ido transformando. Y el ámbito de aplicación a nivel nacional es impresionante. Esto también ha sido reconocido internacionalmente. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero siento que con el informe del presidente de la República hemos podido analizar un poquito lo que nos trajo aquí, lo que hemos vivido en pandemia y sobre todo lo que estamos viviendo en el presente y en el futuro. Es halagador y depende de nosotros, lo dijo en varias ocasiones el señor presidente, depende de la unidad que tengamos los panameños, sin distinción de credo, religión o idea política, echar para adelante o demorar en salir de esta difícil situación. Yo tengo fe y confianza que vamos a salir adelante y entendiendo que hay niveles de frustración, de preocupación también en la ciudadanía, y por eso nosotros, los que nos toca servirle al país desde algún puesto público, tenemos que tener mucha confianza y sobre todo ser tolerantes y asimilar las críticas que nos hagan para poder también derrumbar el rumbo si es necesario, y sobre todo tener fe en que este país, con los números que ya empiezan a marcar positivamente, pronto va a poder salir. Quizás seamos uno de los primeros países en Latinoamérica de salir de esta difícil situación, recordando que es una crisis sanitaria con implicaciones socioeconómicas. Julio, tu reflexión. Sí, mira, yo sigo insistiendo en que se ha tratado de un discurso muy bien estructurado, muy bien sustentado, pero en el que quisiera hacer el siguiente subrayado. La propuesta o el plan de vacunación ha sido la piedra angular de la recuperación que hemos venido teniendo. Los resultados demuestran, ¿verdad?, que al enfocar todos los esfuerzos hacia allá, lo que el gobierno hizo fue privilegiar toda una inversión en la fuerza de trabajo de nuestra sociedad. Sin ese plan de vacunación no estuviésemos hablando de esto hoy. Y que hago énfasis en este asunto, ¿por qué? Porque, hombre, para algunos sectores el plan de vacunación parece no tener la proyección debida, ¿no? Para esos sectores yo quisiera decirle que para los próximos meses, por favor, terminen de vacunarse, vayan a vacunarse. No es solamente un problema de la recuperación económica del país, es que sin ustedes esa recuperación, hombre, se ve limitada. Así que yo sí creo, repito, que ha habido en el informe del presidente la suficiente argumentación de resultados. Por otro lado, han habido especulaciones, han habido sospechas, señalamientos, pero lo que Laurentino Cortizo Cohen presentó hoy al país no son especulaciones, son resultados concretos de una estrategia que en efecto demostró ser efectiva. Al viceministro del MIDA, gracias por estar con nosotros en estas reflexiones y este análisis del discurso del presidente de la República, Laurentino Cortizo. A Julio Bermúdez, el periodista y analista, gracias también por estar con nosotros, aunque usted de la casa, don Julio. Y lo más importante, han sido 9 horas de transmisión ininterrumpida de SER TV Noticias y Nacional FM, llevándoles a ustedes la información, especialmente de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que va a ser liderada a partir de la fecha por el señor Cristiano Adames, así como Kaira Harding y Miguel Famonovich en la vicepresidencia, y también el discurso del presidente de la República, Laurentino Cortizo, como dijo Julio Bermúdez, un discurso nutrido, donde se tocaron resultados y temas pendientes a que nuestro país en el próximo semestre, y Dios quiera también el próximo año, podamos entonces hacerle frente con mucha alegría el tema de haber superado la pandemia del COVID-19. Con esta transmisión de SER TV despedimos la misma. Nos vemos en las próximas horas en el Noticiero Estelar.